Mis hermanos, nuevamente, a vosotros. Pueden tomar su lugar. De igual manera, saludamos a todos nuestros hermanos que nos ven a través de la plataforma digital. Les damos un saludo de paz. En esta mañana, en esta tarde, en este mediodía, Señor, vamos a continuar con la predicación que no concluimos la vez anterior. Estábamos hablando, o el tema era cuántos tipos de humanos existen, cuántos tipos de hombres hay. Primeramente nos enfocamos hacia la creación de este hombre, que Dios lo hizo de barro, y haciendo un poco de analogía en cuanto a esto. Si somos barro, entonces nuestro Dios es alfarero y Él moldea a cada hombre, moldea a cada persona de acuerdo a su misericordia. Pero también existe una variante, que es la libertad que tiene este hombre, ese libre albedrío, que lo hace tomar decisiones, ya sea de una manera correcta o inclusive de acuerdo a una manera incorrecta. Y esto nos lleva a esta clasificación de personas que piensan de una manera diferente. Desde un principio, desde el inicio, nuestro Dios sí hizo ciertas diferencias. Lo podemos ver en Génesis, cuando Dios habla de los hijos de Dios. Sí, el capítulo 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y nacieron hijos, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres. Vemos ya que Dios ya empezó a clasificar a hombres en dos tipos. En este caso eran los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Y vemos que va pasando el tiempo, Noé, y de igual manera sigue habiendo dos tipos de personas, dos tipos de hombres, de humanos: los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Nuestro Dios, viendo que el hombre no es correcto, crea un pueblo, y sobre él existen promesas, y empieza a hacer, se empieza ya a dar mandamientos, leyes, para que estos hijos de Dios sigan manteniéndose como hijos de Dios, y siguen habiendo hijos de los hombres. Estos, en lo que es la sociedad, estos hijos de humanos, de hombres, se clasifican en creyente devoto, creyente nominal, escéptico, agnóstico, ateo, libre pensador, conversos. Un creyente devoto es aquel que tiene una fe profunda y practica en su religión y la vive de manera intensa y comprometida. Esto es así como la sociedad clasifica a los humanos. Un creyente nominal, aquel que se identifica con una religión, pero no la practica de manera regular o intensa. El escéptico es aquel que duda, cuestiona las creencias y enseñanzas religiosas. El agnóstico es aquel que considera que no hay
suficiente evidencia para creer o no creer en la existencia de una deidad o un ser superior. El ateo, el que no cree en la existencia de ninguna deidad o poder superior. El libre pensador es aquel que busca la verdad y la sabiduría a través de la razón y la reflexión crítica, sin estar limitado por dogmas o tradiciones religiosas. Los conversos es aquel que ha cambiado de religión o creencias a lo largo de su vida. También existe el hombre espiritual, pero no religioso. Es aquel que busca una conexión con algo más allá de lo material, pero no se identifica con alguien, con una religión en particular. Y vemos también que en la palabra de nuestro Dios nos habla de ciertos tipos de hombres, que estos tipos de hombres entran en una clasificación, en otro, por ejemplo, podemos ver en el Salmo 1, del 1 al 3, Salmo 1, del 1 al 3, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Si este es un hombre justo, que también en Proverbios 12:10, libro de los Proverbios 12:10, dice: el justo atiende a la vida de su bestia, mas las entrañas de los impíos son crueles. El que labra su tierra se hartará de pan. Sí, también existe la palabra de nuestro Dios, también nos habla del hombre pecador, de aquel que se desvía de los caminos de Dios y comete pecado. Leamos Romanos 3:23, el libro a los Romanos, capítulo 3, verso 23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También en Salmo 51:5. Estamos hablando todavía de ese hombre pecador. Salmo 5. Si alguien de mis hermanos y mis hermanas lo tiene primero. Perdón, es Salmo 51:5. Dice así: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Existe también el hombre espiritual, que es aquel que es guiado por el Espíritu Santo y vive una vida de obediencia a Dios. Esto lo vemos en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. En Primera los Corintios 2, Primera los Corintios 2, del 14 al 15. Dice: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Existe también el hombre carnal,
que es aquel que se deja llevar por los deseos y pasiones terrenales en lugar de buscar a Dios. Esto lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 3, del verso 1 al 3. Ahí mismo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como es a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no viandas, porque aún no podáis, ni aún no podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. También existe el hombre de fe, que es aquel que confía en Dios y sus promesas y vive por fe. Lo vemos en Hebreos, capítulo 11. Libro de los Hebreos, capítulo 11. Híjole, aquí es todo el capítulo. Tendríamos que ver desde el 1 hasta que pues, todos a 40. Eso ahí en su casa lo pueden leer. Ese es otro tipo de hombre que las Sagradas Escrituras nos menciona. También existe el hombre endurecido, que es aquel que se niega a escuchar a Dios y endurece su corazón. Lo vemos en Hebreos 3:8. Dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y en Éxodo 7:13. Libro de Éxodo 7:13. Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Yahvé le había dicho. Vemos que aquí hay ya vimos cómo clasifica la sociedad a los hombres, religiosamente hablando, y Dios como también hace una clasificación. Pero veíamos en la anterior exposición, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 32, que nos dice: sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Vemos aquí ya nuestro Dios clasifica de una manera más general al humano. Sí, ya podemos de los judíos ya hacer sus subdivisiones, a los gentiles también, los que son ateos, gnósticos, todo eso que vimos ahorita, libres pensador, y a la iglesia de Dios, que ahí entrarían los de fe, los hombres virtuosos, que se subdividen. Sí, entonces ya vimos en la exposición anterior que lo que caracteriza a estos gentiles es que primeramente no tienen ley, que son personas que aparentemente, bueno, básicamente no obedecen la ley de nuestro Dios, porque ley sí la tienen, en sus miembros, en sus cuerpos, en su biología, en todo ya ellos sí tienen leyes, pero lo que es de una manera espiritual no obedecen a la ley de nuestro Dios. Y luego vienen el otro tipo de gentes, que son los judíos. Ellos se clasifican por su descendencia. Según la tradición judía, un judío es alguien que desciende de Abraham, de Isaac, Jacob, y que sigue las leyes y tradiciones del judaísmo. Ellos se basan en Génesis 12, 2 y 3, donde a Abraham le promete que va a ser, de él va a sacar una grande nación, y
y en Génesis 18:18 también, cual dice que también le dice que va a ser una nación grande y fuerte, y que habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra. Aquí no dice todos los judíos, todos los europeos, asiáticos, dice todos los hombres. Sí, ya vemos aquí la diferencia de que habla de dos tipos de gentes, que son todas las gentes de la tierra, y de Abraham, la nación fuerte. La matrilinealidad es en el judaísmo ortodoxo y conservador. Se considera que un judío es alguien que tiene una madre judía. Se basa en la idea de que la identidad judía se transmite a través de la línea materna. Esto lo vemos en Esdras 9, el libro de Esdras. Que alguien de mis hermanos, de mis hermanas, Esdras 9, del 1 al 2. ¿Al 2? De favor, yo todavía no lo encuentro. Y acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, perezeos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amorreos, haciendo conforme a sus abominaciones, porque han tomado de sus hijas para sí, para sus hijos, y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en esta prevaricación. Amén. Gracias, hermano. Si vemos aquí que ratifica que a través de la línea materna, en lo que es la matrilinealidad judía, que es a través de la línea materna. También se puede ser judío por conversión. Tradiciones como la reformista y la contraopcionista. Se acepta que alguien que no es de nacimiento puede convertirse al judaísmo a través de un proceso y compromiso con la fe. Eso también se puede ser judío a través de la conversión, y esto lo podemos ver en Éxodo 12, 48. Dice: mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiere hacer la Pascua a Yahvé, se hale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Sí, aquí es donde este tipo de judíos que sí aceptan la conversión, en este tipo de versos se basan. También el 49, la misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrina entre vosotros. Levítico 24, 22. Levítico 24, 22 dice: y un mismo derecho tendréis como el extranjero, así será el natural, porque yo soy Yahvé vuestro Dios.
Isaías 56:6. Dice: y los hijos de los extranjeros que se allegasen a Jehová para ministrarle y que amen el nombre de Yahvé para ser sus siervos, y todos los que guarden el sábado de profanarlo y abrazarán su pacto. También la identidad cultural, algunas personas se identifican como judías debido a su conexión cultural o histórica, aunque no necesariamente sigan la religión o no sean religiosas. También existe este tipo de judíos que son judíos porque están ahí cerca o se consideran judíos. Entonces ya vimos los gentiles, los judíos que básicamente tienen todo lo que es la Torá, todas las enseñanzas de nuestro Dios y las promesas también, y la data y todo lo que mencionan las Sagradas Escrituras respecto al judío. Pero dentro del plan de nuestro Dios, dentro de su misericordia, también ahí en Isaías 56:1 dice así: y así dijo Yahvé, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salud para venir, mi justicia para manifestarse. Esta es una profecía que Dios le inspiró a Isaías, y lo que nos está hablando de que cercana estaba la salud de nuestro Dios. ¿Cuál es esa salud? Nuestro Señor Jesucristo, para venir y para manifestarse. Entonces, de aquí va a surgir un nuevo tipo de humano, de hombre, que es el de la iglesia de Dios. Leamos Jeremías 31:31. Volvemos también a esta profecía. Dice: aquí vienen días, dice Yahvé, de los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Jehová, de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Yahvé, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé: daré mi ley en sus entrañas y escribirla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí vemos también nuestro Dios ya está planeando, ya está por crear, así como creó al pueblo de Israel, está planeando crear un nuevo pueblo. Este pueblo es la iglesia de Dios. Ya viene nuestro Creador planificando, poniendo las bases para que este pueblo se manifieste, y hay una característica importante en la cual dice que va a poner su ley en sus corazones. Esto también ya se ratifica en Hebreos capítulo 8, verso 10, que dice: por el cual este es el pacto que ordena en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí ya no está hablando ni de judíos ni de gentiles, está hablando de este pueblo que es la iglesia de Dios. También ahí mismo en Hebreos 10:16,
volvemos a encontrar lo mismo, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en su alma las escribiré. Vemos cómo nuestro Dios está poniendo una característica importante dentro de este nuevo cúmulo de personas, que es su ley en sus corazones. Vemos, bueno, todos sabemos que esto primeramente fue, porque hay quien dice que es un pacto para Israel. Sí, así es. Cuando dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, sí, ese pacto se cumple con los 144,000, que son los primeros convertidos del judaísmo al cristianismo. Ahí se está cumpliendo eso, que está haciendo ese pacto con la casa de Israel. De esos 144,000 nace y surge la iglesia de Dios. Entonces, eso lo vemos ya desde Apocalipsis 7, del 5 al 10, que todos sabemos que habla de los 144,000. Vayamos al libro de Mateo, en su capítulo 26. Perdón. Sí, Mateo 26. Es que estaba en Marcos y no tiene 26. Ya vemos aquí en Mateo 26, 28, que es este pacto. Este es el nacimiento de este pueblo, es este nuevo tipo de humanos, nuevo tipo de hombres. Sí, dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, el cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Estamos hablando aquí donde ya se materializa este plan de nuestro Dios de crear este pueblo, este nuevo tipo de gente, nuevo tipo de humano, con ciertas características, así como cuando Dios creó al pueblo de Israel, lo creó con ciertas características. También este pueblo de Dios es hecho. Vemos que en Hebreos 7:22 dice así: tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Está hablando de un mejor testamento. ¿Por qué mejor? Porque en este nuevo plan de nuestro Dios no deja exento a nadie. Puede entrar cualquier persona, cualquier idioma, cualquier tipo de color de piel, cualquier tamaño, gorditos, flacos. Aquí no hay excusa. Aquí toda persona puede aspirar a ser este nuevo tipo de humano, tipo de hombre, el cual Dios demanda ciertas características, que ya vimos cuál es la principal, que es su ley, sus mandamientos. No existe otra. Así como en el judaísmo era indispensable la Torá, para este nuevo tipo de pueblo también existen estas características. Primeramente, obedecer la ley de nuestro Dios y aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Apocalipsis 12, en su verso 15, perdón,
12, Apocalipsis 12, 17, dice, en el cual el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos aquí cómo se ratifican estas características únicas, el cual debe de tener este pueblo, este tipo de hombres. Dice en Gálatas 3:15, hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. A Abraham fueron hechas las promesas, a su simiente no dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, a esa simiente la cual es Cristo. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Dios, la ley que fue hecha 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Veamos primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elogiado según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En el 3 dice, bendito el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Pero nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrímero tiempo. Como ven, mis hermanos, aquí ya hemos visto cómo se clasifican los hombres según la Biblia, según la sociedad y según Dios. Y nosotros tenemos la capacidad y ese libre albedrío de decidir qué tipo de hombre, qué tipo de humano somos. Les invito a que hagan esa reflexión y qué tipo de humano y qué tipo de hombre queremos ser hacia el futuro y influenciar hacia qué tipo de hombres o tipo de personas queremos que sean las personas que nos rodean, que son de nuestro entorno. En Mateo, leamos Mateo 24:24. El libro de Mateo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañen, si es posible, a los escogidos. Aquí tenemos que tener cuidado porque aquí cabe otra pregunta. ¿Se puede dejar de ser iglesia de Dios? ¿Perdón? Pues aquí dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. O sea que es posible que no porque ya usted sea ahí de la iglesia de Dios, ya diga, ya estoy del otro lado, ya soy salvo, ya
soy un hombre que Dios, soy un hombre de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Se puede llegar a perder. Veamos Gálatas 1:6. Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado al que os llamado a la gracia de Cristo, a otro evangelio. Aquí no le está hablando a gentiles. El apóstol Pablo no les está hablando a gentiles, no les está hablando a judíos, les está hablando a miembros que ya eran iglesia de Dios. Leamos Tito 1:1, libro de Tito capítulo 1. Capítulo 1, verso 10. Dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, engañando a lo que no conviene por torpe ganancia. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprendelos duramente para que sean sanos en la fe, no entendiendo fábulas judaicas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio, antes su alma y conciencia están contaminadas. Profásense conocer a Dios, mas los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. También vemos en Segunda de Pedro 2:17. Sí, en la Segunda de Pedro, su capítulo 2, verso 17. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para las cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que conversaban en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ciertamente, habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos. Sus postrimeras les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido tornase atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les han acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Existen varios versos y podemos alargar más esto, pero entonces, mis hermanos, aquí es: ¿qué tipo de hombre quiere ser usted? ¿Qué tipo de hombre está consiguiendo siéndolo hasta hoy? Esto es un análisis, una autocrítica para seguir la voluntad de nuestro Dios, que es que seamos hombres de acuerdo a lo que Él pensó desde un inicio, como fue Adán, a su voluntad. Por mi parte es todo, mis hermanos.
Gracias y pasa voz.